Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, querida iglesia? Dios te bendiga una vez más. Para mí es una gran bendición poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. En esta oportunidad he querido titular el mensaje Consejo. ¿Por qué consejo? Cuando en realidad son 3 consejos. Yo creo que cada cristiano en nuestras vidas, en alguna parte, necesitamos un buen consejo, ¿no? Y qué mejor aún que 3 buenos consejos. Bien, muchas veces yo digo que me da mucha pena ver o conocer personas mayores de entre 80 y 90 años de edad que no han conocido a Dios, que han vivido una vida entera sin conocer a Dios, o que tal vez escuchando de Dios cerraron su corazón, no quisieron oír el llamado de Dios. Pero también me maravillo de escuchar de hombres como este gran profeta, el evangelista Billy Graham, que aún a pesar de sus 99 años de edad, seguía sirviendo a Dios. Una vida entera de servicio a Dios. Vaya nuestro reconocimiento a este varón de Dios que se nos adelantó a la eternidad. Estos 3 consejos no salen directamente de mí, sino que me he tomado el atrevimiento de tomarlos de este gran varón de Dios. Y estos 3 consejos dicen así. El primero es que debemos de hacer todo lo posible por seguir los pasos de Jesús. Cuando decimos seguir los pasos de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Cuando alguien te dice debes seguir los pasos de tal persona, o cuando alguien te dice tenés que seguir los pasos de tu padre, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que tenés que hacer todo lo posible por parecerte a esa persona. Si viajamos en el tiempo y vamos a la antigüedad, los primeros creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué fueron llamados cristianos? Porque eran muy parecidos a su maestro, porque eran muy parecidos al Señor Jesús, eran muy parecidos entre ellos, no solamente en apariencia, sino en su forma de hablar, en su forma de vivir, su estilo de vida. Entonces fueron llamados cristianos como pequeños Cristos o como esclavos de Jesucristo, que traducido es cristianos. Los primeros apóstoles fueron llamados también discípulos del Señor, eran llamados discípulos de Jesús porque se parecían mucho a su maestro. Los discípulos siempre son o terminan siendo parecidos a sus maestros. Entonces, como primer consejo para todos nosotros es este, que debemos hacer todo lo posible cada día de nuestra vida por parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles enseñaban que nosotros debemos luchar cada día por llegar a la estatura del varón perfecto. Hablando del varón perfecto, no hablaba de nosotros, sino de Jesucristo como varón perfecto. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pedro decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque se parecía a Cristo en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de vivir. Los apóstoles todos vivían como Jesucristo, eran muy parecidos a Jesús, por eso eran llamados discípulos de Jesús. Y nosotros también debemos de buscar de ser llamados discípulos de Jesucristo, parecidos a Jesucristo, porque de eso se trata ser cristianos. Ser un pequeño Cristo, parecido a Jesucristo. Debemos hacer todo lo posible por seguir los pasos de nuestro Maestro. Bien, como segundo consejo es leer la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la voz de Dios aquí en la tierra. Es muy importante que nosotros cada día hagamos lo posible por buscar un momento y un lugar en que podamos leer la palabra de Dios, leer algunos capítulos o un capítulo por lo menos por día o algunos versículos. Debemos tratar cada día de escudriñar, estudiar o meditar, desmenuzar la palabra de Dios, entenderla.
porque en la palabra de Dios encontramos el carácter de Dios, la mentalidad de Dios. No podemos pretender conocer a Dios si no conocemos su palabra, porque es ahí donde se encuentra el carácter, la mente de Dios. Toda la palabra de Dios es buena para enseñar, para redarguir, para exhortar, para levantar, para edificar, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es muy importante que cada día busquemos un momento y un lugar donde poder leer la palabra de Dios. Cada día debemos leer y estudiar la palabra de Dios. No debemos solamente guiarnos por lo que otros maestros enseñan de la palabra. Está buenísimo escuchar a maestros y a predicadores de la palabra de Dios, pero no nos debemos conformar solamente con ellos, sino que cada uno de nosotros debemos buscar ser maestros de la palabra de Dios, porque siempre habrá alguna persona a la cual nosotros debamos enseñarle la palabra del Señor. Recuerde que las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo fue: por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, su palabra, enseñar la palabra de Dios, enseñar el Evangelio. Y para poder enseñar el Evangelio debemos conocer el Evangelio, que es la palabra de Dios. Debemos buscar cada día leer la palabra de Dios. Como tercer y último consejo importante, no menos importante que los dos primeros, es en este tiempo más que nunca debemos buscar, porque es esencial que tengamos una relación personal con nuestro Dios. No solamente buscar seguir los pasos del Señor, no solamente leer la palabra de Dios, sino también buscar imperiosamente tener una relación íntima con Dios. Y eso solamente se logra a través de la oración. Así que, estimado hermano, amigo, cada día debemos de buscar un momento y un lugar donde poder doblar nuestras rodillas y buscar la presencia de Dios, buscar alimentar nuestra relación con Dios, porque es eso lo que más desea nuestro Dios, estar cerca nuestro, tener una relación íntima y de tal forma que lleguemos a ser mejores amigos con nuestro Dios. ¿Te lo imaginas? Mejor amigo de Dios, como Enoc, que caminó con Dios, conversó con Dios, habló con Dios y Dios le enseñó todas las cosas que él necesitaba o que él se lo quería enseñar. Así que, querida iglesia, debemos primeramente buscar seguir los pasos de Jesús. Por segundo lugar, leer la palabra de Dios, estudiarla, y en tercer y muy importante, creo que es lo más importante, buscar tener una relación con nuestro Dios en este tiempo más que nunca. Querida iglesia, que Dios te bendiga muchísimo. Tómate de estos consejos, yo me los tomo para mí. Si crees que alguna persona, conocido tuyo, amigo o familiar, puede serle de bendición o ayudarle estos consejos, compárteselo, habla con él. Pero primero, asegúrate de leer la palabra, asegúrate de estar siguiendo los pasos de Jesús y asegúrate de tener una relación con Dios para luego poder compartir todo lo que tú tienes con los demás. Dios te bendiga muchísimo, querida iglesia. Fue para mí un placer volver a compartir el mensaje con todos ustedes. Será hasta la próxima. Fuerza, adelante, que muy pronto nos volveremos a ver todos juntos en el templo para alabar y glorificar a nuestro Dios con toda nuestra alma. Dios te bendiga, adelante, que todavía tenemos un largo camino hacia el cielo. Bendiciones.